Lo dijo en domingo, con la mesa llena, mientras el arroz todavía humeaba en la fuente. Lo dijo con la voz de quien hace un anuncio oficial, tranquila, precisa, formulada para que no hubiera forma de deshacer las palabras una vez dichas. No estoy convencido de que el niño sea mío. Voy a solicitar una prueba. Su madre dejó el tenedor sobre el plato. Ernesto miró la madera de la mesa como si de repente fuera muy interesante. Los dos primos se miraron entre sí con esa fracción de segundo en que la gente decide si intervenir o dejar que algo pase. Yo todavía llevaba el gafete del hospital puesto, había venido de guardia, sin tiempo de pasar por casa. Lo sentí sobre el pecho, ese rectángulo de plástico con mi nombre y mi cargo, y pensé, esto es lo que soy. Esto es con lo que entro a cualquier habitación. Lo miré. Él me miraba. De acuerdo, dije. Solicítala. No levanté la voz. No aparté el plato. Seguí comiendo, porque el arroz se enfría y porque no tenía ninguna razón para no seguir comiendo. Lo que Felipe no sabía, lo que no podía haber sabido porque nunca había leído el protocolo de análisis secundario de parentesco de un laboratorio genético certificado, era que la prueba que estaba a punto de ordenar iba a responder más de una pregunta. La paternidad de Mateo quedaría confirmada, y la segunda página del mismo resultado iba a decir algo sobre Felipe que su madre había guardado durante 43 años. Hola, queridos oyentes, soy Elena una vez más y me alegra mucho que hoy estés aquí conmigo. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Dime también cuántos años tienes. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Siempre me dijeron que en los conflictos de pareja, lo más difícil es probar algo, que sin prueba todo es palabra contra palabra. Lo que nadie me explicó es que hay personas que, en su urgencia por probarte algo a ti, contratan el proceso que termina probándolos a ellos. Mi exmarido era un hombre que creía que controlar los documentos era controlar la verdad. Tenía razón, en parte. Los documentos sí construyen realidad. Lo que Felipe nunca entendió es que los documentos también tienen su propia lógica y que esa lógica no distingue entre el hombre que firma la orden y el hombre que aparece en el resultado. Hay una ironía en todo esto que todavía me parece difícil de narrar sin que suene inventada. Felipe era administrador del registro civil. Su trabajo era exactamente ese, que lo que está escrito corresponda a lo que es real. Y sin embargo fue él quien inició el proceso que puso en duda su propio expediente. No por torpeza, por exceso de confianza, por creer que podía señalar en una dirección y que nadie miraría en la otra. ¿Alguna vez has visto a alguien perder el piso debajo de los pies sin moverse del sitio? Ese momento en que la expresión de una persona cambia, no por lo que escucha,
sino por lo que empieza a entender. Yo lo vi ese día en el juzgado, y no sentí lo que pensé que iba a sentir. Sentí una especie de quietud, la misma que siento cuando termino de archivar un expediente complicado y sé que todo está en su lugar. Tengo 34 años. Llevo 8 trabajando en el área de registros médicos de un hospital privado en el distrito de Zapopan, aquí en Guadalajara. Mi trabajo consiste en asegurarme de que cada prueba, cada resultado, cada consentimiento informado está correctamente documentado, llega a quien debe llegar, en el tiempo correcto, a través del canal correcto. Es un trabajo de detalle, no cura a nadie, pero sin él, la cura no queda registrada, y lo que no queda registrado en términos prácticos y legales no existe. El hospital donde trabajo tiene 4 pisos, 216 camas, y un archivo que abarca los últimos 16 años de historia clínica de miles de pacientes. Yo conozco ese archivo mejor que cualquier otra persona en el edificio. Sé en qué formato llegan los resultados de laboratorio genético, qué campos son obligatorios por la norma de acreditación, qué protocolos se activan automáticamente cuando un marcador sale fuera del rango esperado. Sé esto no porque sea genetista, sino porque soy la persona que recibe esos resultados, verifica que estén completos y los incorpora al expediente del paciente. No soy médica, soy la persona que hace que los documentos médicos funcionen. Permíteme contarte algo sobre cómo llegué a ese trabajo, porque creo que tiene que ver con todo lo que vino después. Empecé en el hospital a los 26 años, recién graduada de la licenciatura en Administración de Salud en la Universidad de Guadalajara. El trabajo era más modesto de lo que había imaginado. Básicamente, yo era la persona responsable de que los papeles llegaran donde tenían que llegar, de que nada se perdiera en el camino entre el médico que ordena y el laboratorio que procesa y el paciente que espera. El primer mes me pareció abrumador. El segundo mes empecé a entender la estructura. El tercer mes me di cuenta de que me gustaba, que había algo en ese trabajo de articulación, en ser el punto que conecta sin ser el punto central, que coincidía con algo en mi manera de estar en el mundo. Mi madre, cuando le expliqué en qué consistía mi trabajo exactamente, dijo: «Es lo que hacías de niña cuando organizabas los libreros de tu cuarto por tema y luego por autor». Tenía razón, aunque yo no lo había pensado así. 8 años en el mismo lugar te dan una clase de conocimiento que no aparece en ningún manual. Yo sé, por ejemplo, que los resultados de laboratorio genético llegan siempre en sobresellado, aunque todos en el hospital saben lo que contienen. Sé que la recepcionista del laboratorio de genética, cuyo nombre es Patricia,
Siempre pregunta si el sobre va a ser recogido o enviado a domicilio con una entonación particular cuando el resultado tiene algo inusual. No porque viole la confidencialidad, sino porque lo dice su manera de hacer la pregunta. Sé cuánto tiempo tarda cada tipo de análisis en procesarse y cuando un resultado que llega tarde significa problema técnico y cuando significa que el laboratorio está siendo especialmente cuidadoso. Ese conocimiento acumulado, silencioso, invisible, para quien lo ve desde afuera, fue exactamente lo que necesité. Hubo un caso, 3 años antes de todo esto, que me quedó grabado de una manera particular. Una paciente, no diré más que eso, llegó al hospital con un resultado de laboratorio genético que había sido interpretado de manera incompleta por su médico anterior. La segunda página del resultado, la que contenía el análisis secundario, había sido archivada por error sin ser leída. La consecuencia fue un diagnóstico que tardó 6 meses más en llegar. 6 más. Cuando el caso llegó a mi escritorio para la auditoría interna de expedientes, fui yo quien identificó el documento faltante y reconstruyó la cadena de errores. Doctora Ibáñez me dijo entonces algo que no olvidé. La segunda página siempre existe. La gente simplemente no siempre la busca. Ese caso me enseñó algo que se aplica a los laboratorios genéticos, a los expedientes médicos y, según descubrí después, a los matrimonios, que lo que no se lee no desaparece. Sigue estando ahí, en su carpeta, esperando a que alguien tenga razón suficiente para abrirla. Felipe administraba el registro civil del municipio desde hacía 11 años. Éramos, en cierto sentido, la misma clase de personas, gente para quien los documentos no son burocracia, sino realidad construida. La diferencia que yo entendí ese domingo mientras seguía comiendo arroz frente a él era que yo sabía exactamente lo que hace un laboratorio certificado cuando detecta un marcador anómalo en el perfil genético de quien solicita la prueba. Él no lo sabía. Nunca se lo preguntó. Nos casamos hace 7 años en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de mis padres, en Tonalá. 40 personas, tamales. Una tarde de octubre con ese cielo azul tan específico de Guadalajara que parece pintado. Felipe llegó puntual con su traje gris y su manera de moverse, que siempre fue más de funcionario que de novio. Precisa, contenida, como si estuviera presidiando un acto oficial en lugar de casándose. Me pareció atractivo entonces. La precisión puede parecer seguridad si no la examinas demasiado de cerca. Los primeros 3 años fueron buenos, o al menos lo parecieron.
Felipe era un hombre ordenado, puntual, cuidadoso con el dinero. Vivíamos en un departamento de 2 recámaras en Zapopan, a 10 minutos a pie del hospital. Yo pagaba la mitad de todo. Tenía mi trabajo, mis colegas, mi rutina. Los fines de semana a veces íbamos a casa de señora Graciela, su madre, a comer. Era una mujer de manos rápidas y conversación escasa, que servía la comida con una eficiencia que me recordaba un poco a la mía propia en el archivo, y que nunca me hizo sentir completamente bienvenida, aunque tampoco me trató mal. Cuando quedé embarazada en enero de ese año, Felipe lo recibió con lo que yo interpreté como calma. Bien, dijo, con la misma entonación que usaría para confirmar una cita. No es un hombre expresivo, pensé que era su manera. Hay algo que aprendí en 7 años de matrimonio con Felipe, que la contención puede parecer fuerza hasta el momento en que necesitas que la persona dé algo y descubres que no sabe cómo. En los primeros años, esa contención me pareció estabilidad. Un hombre que no dramatiza, que no oscila, que llega a casa a la misma hora, que planifica las vacaciones con 6 meses de anticipación. Nos fuimos a Oaxaca el 3er aniversario, a un hotel pequeño en el centro con vista a la catedral, y Felipe pasó 2 horas del primer día comparando el menú de 3 restaurantes distintos antes de elegir. Me pareció gracioso entonces, una pequeña manía ordenada en un hombre ordenado. Lo que no entendí hasta mucho después es la diferencia entre un hombre que organiza porque le da paz y un hombre que organiza porque no sabe estar en lo que no puede controlar. Felipe controlaba los documentos en su trabajo, controlaba el presupuesto doméstico con una hoja de cálculo que actualizaba cada lunes. Controlaba el itinerario de las vacaciones, la lista del supermercado, el orden de los armarios. Dentro de esas cosas era un hombre competente y tranquilo. Fuera de ellas no tenía vocabulario. Un embarazo no se controla. Un bebé no se controla. Y algo que no se controla para una persona como Felipe produce un tipo de ansiedad que no sabe nombrarse a sí misma y que entonces busca otra forma de salir. El embarazo avanzó sin complicaciones. Yo seguí trabajando hasta el 7º mes. Seguí yendo al hospital, gestionando expedientes, coordinando resultados. Mi cuerpo cambiaba, pero mi trabajo no. Y eso me daba una especie de ancla. La primera señal llegó en el 7º mes. Había un gesto que Felipe tenía desde el principio del embarazo. Cada mañana, antes de levantarse, ponía la mano abierta sobre mi vientre, sin decir nada. Era un gesto breve, quizás 10 segundos. Nunca hablamos de él. Simplemente ocurría. El tipo de gesto que no se nombra hasta que deja de ocurrir. En el 7º mes dejó de ocurrir. Durante una semana
Pensé que era el cansancio, el trabajo, cualquiera de las razones razonables que se ofrecen cuando alguien cambia un comportamiento pequeño. Luego llevé la semana a 2 y dejé de buscar explicaciones razonables. Le pregunté una noche si estaba bien. Dijo que sí, que estaba cansado. Su cara no cambió. Seguí trabajando. ¿Sabes ese momento en que algo no encaja, pero todavía no tienes el nombre de lo que no encaja? Yo lo viví esas semanas. Un malestar sin forma todavía, pero presente. La segunda señal tuvo forma exacta. 10 días antes del domingo de la comida familiar, Felipe me preguntó, con esa precisión suya de funcionario, si podía confirmarle la fecha exacta de concepción. Para el expediente, dijo, no tenemos ningún expediente doméstico, no llevamos un registro de nada de ese tipo. Le respondí la fecha. Él asintió y anotó algo en su teléfono. Guardé la pregunta. La doblé con cuidado, como se dobla un documento que no está listo para archivarse todavía, pero que tampoco se puede perder. Y la puse en un lugar de mi mente donde las cosas esperan hasta que tienen sentido. Lo que yo ya sabía y que él no podía imaginar que yo sabía era lo siguiente. Si existía alguna duda en su mente sobre la paternidad de Mateo y si esa duda lo llevaba a solicitar una prueba de ADN a través del juzgado, el laboratorio que procesara esa prueba iba a seguir un protocolo estándar de acreditación. Ese protocolo incluye un análisis secundario de parentesco cuando aparece cualquier marcador con comportamiento anómalo en el perfil del solicitante. El resultado de ese análisis secundario forma parte del paquete completo que se entrega a ambas partes. No es una prueba que alguien solicita. Es parte de la misma orden. Yo lo sabía porque llevaba 8 años recibiendo, archivando y verificando exactamente ese tipo de resultado. El domingo en cuestión salí del hospital a la 1 del mediodía, después de mi turno de guardia. No tuve tiempo de pasar por casa antes de ir a la comida. Me subí al coche con el uniforme puesto y el gafete todavía colgado del cuello. Ese rectángulo blanco con mi foto y mi nombre impreso sobre el logotipo del hospital. Celia Montes, coordinadora de registros médicos. La casa de señora Graciela en Zapopan tiene una terraza cubierta en la parte trasera, con macetas de geranios y bugambilias en las esquinas, y una mesa larga de madera donde caben 12 personas con espacio suficiente. Ese domingo había 8, señora Graciela en la cabecera, Ernesto a su derecha, 2 primos con sus parejas, y Felipe y yo frente a frente, como siempre. La comida fue caldo de res y arroz blanco con frijoles de la olla y tortillas recién hechas.
Señora Graciela cocinaba así, generosa, sin elaboración. La conversación durante los primeros 20 minutos fue la de siempre. El trabajo de Ernesto, el precio de los materiales de construcción, el calor de ese agosto. Felipe esperó. Ese es el detalle que me resulta más claro en el recuerdo. Esperó. No dijo nada durante la sopa. Esperó a que el arroz estuviera servido, a que todos tuvieran el plato lleno al momento de mayor plenitud de una comida familiar, cuando levantarse implicaría que algo extraordinario ha ocurrido. Entonces habló. He estado pensando mucho en esto, dijo. Su voz era uniforme. Y necesito decirlo aquí, con la familia. No estoy convencido de que el niño sea mío. Voy a solicitar una prueba de paternidad a través del juzgado. Señora Graciela puso el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la cerámica fue el único ruido en la terraza durante 3 segundos. Ernesto miró la superficie de la mesa. Los primos se miraron entre sí, con la rapidez de quienes calculan si algo requiere intervención. Las parejas de los primos miraron hacia sus platos. Felipe me miraba a mí. Yo lo miré de vuelta. Sentí el gafete sobre el pecho, el peso pequeño y familiar de ese plástico. Sentí algo que no era miedo y que tampoco era sorpresa. Era más parecido a la sensación de llegar al final de un cálculo y verificar que el resultado es el que esperabas. De acuerdo, dije. Solicítala. No levanté la voz. No aparté el plato. Tomé el tenedor y seguí comiendo. Porque el arroz se enfría y porque no tenía ninguna razón para dejar de comer. La comida continuó. Nadie más habló durante varios minutos. Señora Graciela volvió a su caldo, pero no levantó los ojos de él en los siguientes 20 minutos. Felipe no esperaba eso. Sé que no lo esperaba porque lo conozco. Felipe esperaba negación o lágrimas o una discusión que él pudiera documentar como evidencia de inestabilidad. Esperaba algo que confirmar. Lo que recibió fue arroz en boca, tenedor en plato y de acuerdo. No supo qué hacer con eso. Esa tarde volví al departamento. Alimenté a Mateo, lo puse en su cuna y llamé a doctora Lorena Ibáñez. Doctora Ibáñez tiene 48 años y dirige el laboratorio de nuestro hospital desde hace 12. Es el tipo de persona que explica las cosas exactamente una vez, con la precisión de quien ha aprendido que la claridad es una forma de respeto. Nos conocemos desde que empecé en el hospital. No somos amigas en el sentido social del término, pero hay entre nosotras el respeto particular de dos personas que hacen trabajos complementarios con la misma seriedad. Le expliqué la situación sin adornos.
la solicitud pública, el procedimiento judicial que Felipe iniciaría, lo que yo esperaba que ocurriera. Luego le hice la pregunta que había estado guardando. ¿Qué hace el laboratorio cuando aparece un marcador con comportamiento anómalo en el perfil genético del solicitante? Doctora Ibáñez no dudó. El protocolo de análisis secundario de parentesco, me explicó, es obligatorio en cualquier laboratorio forense con acreditación vigente. Cuando en el procesamiento de una muestra de ADN aparece un marcador que presenta comportamiento inconsistente con el linaje declarado, no necesariamente en la prueba de paternidad directa, sino en el perfil general del solicitante, el laboratorio está obligado por la norma de acreditación a correr un análisis secundario. Ese análisis examina la concordancia entre el perfil genético del solicitante y su linaje paterno registrado. El resultado forma parte del expediente certificado que se entrega a ambas partes. No es un análisis adicional. Es parte de la misma orden judicial. ¿Y si el solicitante es el que tiene la discordancia? Pregunté. Entonces el expediente lo dice, respondió doctora Ibáñez, con su tono de siempre, factual, sin énfasis, innecesario. Le di las gracias. Colgué. Estuve un momento en la cocina, de pie, con las manos apoyadas en la barra de granito. Mateo dormía en la cuna. La tarde tenía esa luz de agosto que entra horizontal por las ventanas de Zapopan y vuelve dorado todo lo que toca. Pensé en Felipe anotando la fecha en su teléfono. Pensé en señora Graciela mirando el caldo. Pensé en el peso del gafete sobre mi pecho en la terraza. Esa noche preparé la bolsa de Mateo con cuidado. Su ropa doblada, su fórmula, la manta azul que le había comprado su abuela materna antes de que naciera. La puse junto a la puerta de entrada, lista, no porque temiera nada concreto, sino porque si iba a irme, si la situación requería que me fuera, quería estar lista para hacerlo con orden. Así es como soy, así trabajo, así vivo. Mi hermana Paula lo entendió antes que nadie. Paula y yo somos diferentes de maneras que nuestra madre describía con una mezcla de orgullo y resignación. Celia organiza, Paula improvisa. No es exactamente correcto. Paula es más ordenada de lo que parece, pero captura algo real. Cuando llegué a su departamento con la bolsa de Mateo y le expliqué la situación en términos generales, Paula no hizo preguntas. Pero sí me dijo algo esa primera noche, cuando Mateo ya dormía y las dos estábamos en su cocina, con el café enfriándose en las tazas. ¿Ya sabes lo que va a pasar?, me preguntó. Tengo una idea bastante clara, le respondí. ¿Y Felipe sabe lo que va a pasar? Felipe sabe lo que cree que va a pasar. Paula asintió, como si eso fuera suficiente información,
y apagó la luz de la cocina. Nos fuimos a dormir. No volvimos a hablar de eso en detalle hasta mucho después, cuando el expediente ya estaba cerrado. Hubo algo que no le dije a Paula esa noche. Lo que no le dije es que esa misma tarde, antes de llamar a doctora Ibáñez, me había sentado en el suelo del baño del departamento con Mateo dormido en la hamaca que Paula improvisó con una cobija y 2 sillas, y había estado así durante 10 minutos, sin llorar, sin pensar en nada en particular, solo sentada en el suelo del baño con los brazos cruzados sobre las rodillas, respirando. No fue debilidad. O si lo fue, fue la clase de debilidad que una necesita tener en privado para poder tener otra cosa en público. 10 minutos en el suelo del baño y luego me levanté, me lavé la cara y llamé a doctora Ibáñez. Hay cosas que los procedimientos no capturan. Esta historia tiene muchos procedimientos: la orden judicial, el protocolo del laboratorio, el acuerdo de manutención, el acta firmada ante el juez. Y todos ellos son reales y todos ellos importan. Pero también hay una tarde en el suelo de un baño que importa y que no aparece en ningún expediente. En los días siguientes al domingo, Felipe presentó la solicitud formal a través del juzgado de lo familiar. La notificación llegó a mi domicilio separado. Me había mudado con Mateo al departamento de Paula, en la colonia Chapalita, 3 días después de la comida, con la bolsa que ya tenía preparada. La notificación tenía el sello del juzgado en Avenida Vallarta y establecía la fecha de la toma de muestras en el laboratorio certificado designado por el tribunal. Firmé la notificación. La guardé en el folder donde guardo todos los documentos relacionados con el proceso. Fui a la toma de muestras con Mateo un miércoles por la mañana. El laboratorio era un lugar limpio y sin pretensiones en la zona de Santa Teresita, con sillas de plástico azul en la sala de espera y una recepcionista que explicó el procedimiento con amabilidad. Mateo tenía 3 meses. Durmió durante la toma de muestra con su manta azul enrollada alrededor de los pies. Felipe llegó 20 minutos después. Nos vimos en el pasillo que conecta la sala de espera con las cabinas de toma de muestra. Me miró. Yo lo miré. Ninguno de los dos dijo nada. Él entró a su cabina. Yo salí con Mateo hacia el estacionamiento. El plazo estándar de procesamiento era de 21 días hábiles. Durante esas semanas seguí trabajando. Eso es lo que hago cuando el mundo se complica. Trabajo. Fui al hospital cada mañana, gestioné los expedientes, coordiné con doctora Ibáñez los protocolos del nuevo sistema de consentimiento informado
para procedimientos de imagen que estábamos implementando. La rutina del archivo me devuelve algo que es difícil de nombrar, una sensación de que las cosas tienen un lugar, de que el caos puede organizarse si se le aplica la estructura correcta. Por las noches cuidaba a Mateo en el departamento de Paula. Mi hermana tiene la habilidad específica de no hacer preguntas que no te has ofrecido a responder. Me preparaba café cuando llegaba y ponía telenovelas antiguas con el volumen bajo mientras yo daba de comer a Mateo. No necesité explicarle mucho. Paula entiende las cosas por la manera en que una persona entra a un cuarto. Una tarde, cerca del final de la segunda semana de espera, doctora Ibáñez pasó por el área de archivos mientras yo estaba organizando los resultados de la semana en los folders correspondientes. Se detuvo un momento. ¿Cómo estás?, me preguntó. Era una pregunta directa, sin adornos. Doctora Ibáñez no pregunta ¿cómo estás? Como saludo. Lo pregunta cuando quiere saber la respuesta. Estoy bien, le dije. Y era verdad, en el sentido de que estaba funcionando, estaba trabajando, estaba cuidando a Mateo, estaba lista para lo que viniera. Doctora Ibáñez asintió. El laboratorio trabaja con los tiempos que trabaja, dijo, pero los resultados certificados no se demoran más de lo necesario. Era información envuelta en la forma de una observación general. La entendí exactamente como estaba destinada a entenderse. También ocurrió algo en esas semanas que no formó parte del proceso legal, pero que contribuyó a que entendiera mejor lo que estaba viviendo. Mi madre, cuyo nombre es Esperanza y que tiene 62 años y vive en Tonalá con mi padre, llegó a Zapopan el segundo fin de semana con una olla de caldo de pollo y el tono específico de las madres que saben que algo pasó y están esperando a que su hija decida contarlo. No le conté todo. Le conté lo esencial, que Felipe había pedido una prueba de paternidad, que yo había accedido, que estaba con Paula esperando el resultado, que tenía una abogada. Mi madre escuchó todo eso sin interrumpir. Luego dijo, ¿y Mateo? Mateo está bien, le dije. Mateo come y duerme y agarra la manta. Entonces lo más importante está bien, dijo, y sirvió el caldo. Mi madre se quedó ese fin de semana, cuidó a Mateo mientras yo dormía 8 horas seguidas por primera vez desde que nació. Cuando me desperté, ella estaba sentada en la sala de Paula con Mateo en los brazos, mirándolo con esa expresión que tienen los abuelos, que no tiene nombre en ningún idioma, pero que cualquiera reconoce. Se parece a ti, me dijo. Tiene tu forma de la frente.
No respondí nada, solo fui por café. ¿Has tenido alguna vez que esperar algo que ya sabes? No la ansiedad de la incertidumbre, sino ese otro estado, la paciencia de quien ya ha hecho el cálculo y está esperando que el tiempo confirme el resultado. Eso viví esas semanas. No con tranquilidad perfecta, hubo noches con Mateo que fueron largas y no solo por él. Hubo momentos en que sentí el peso de todo lo que se había roto y que no iba a poder repararse. Pero debajo de eso había algo firme, algo que sostenía. Doctora Ibáñez me llamó el jueves de la cuarta semana. El expediente ya fue remitido al juzgado, me dijo. También deberías recibir tu copia hoy o mañana. Le pregunté si podía decirme algo sobre el contenido. Recibirás el expediente completo, respondió. Ambas páginas. No dijo más. No necesitaba decir más. El sobre llegó al día siguiente, un viernes, en mensajería certificada con el sello del juzgado de lo familiar. Era un sobre grueso de papel manila oficial con mi nombre y mi domicilio de la colonia Chapalita. Lo abrí en la mesa de la cocina con Mateo dormido en la habitación y Paula saliendo a una reunión de clientes. La primera página tenía el encabezado del laboratorio, el número de expediente judicial, la fecha del procesamiento, los datos de Mateo, nombre, fecha de nacimiento, número de muestra, los datos de Felipe, nombre, cédula, número de muestra y el resultado. Felipe Montes Ruiz, padre biológico confirmado, probabilidad de exclusión menor al 0,01%. Lo leí 2 veces, era lo que sabía que iba a decir. Volteé la hoja. La segunda página tenía un encabezado diferente. Análisis secundario de parentesco, protocolo de acreditación, EOE-237-SSA1. Una sola tabla con 2 columnas. Perfil genético procesado del solicitante y perfil genético esperado según linaje paterno registrado. Y debajo de la tabla, en el lenguaje clínico y preciso de un laboratorio forense, la conclusión. Se detectó discordancia estadísticamente significativa entre el perfil genético del solicitante y el linaje paterno registrado en el expediente civil. La probabilidad de que la discordancia sea producto de error de muestra o contaminación es menor al 1%. Lo leí una vez. Eso fue suficiente. Puse las 2 páginas sobre la mesa y me quedé mirándolas un momento. Afuera, en la calle de Chapalita, alguien encendió un motor y lo dejó andar en neutro durante un rato. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina en ese ángulo de las 5 que alarga todo.
Pensé en señora Graciela mirando el caldo ese domingo, en cómo dejó el tenedor sobre el plato cuando Felipe habló, en cómo no levantó los ojos durante 20 minutos. Y entendí en ese momento que ella ya sabía que el sobre iba a llegar. Llamé a mi abogada. Ximena Prado lleva 12 años ejerciendo derecho de familia en Guadalajara y tiene la clase de calma que no se aprende, que viene de haber visto muchas veces cómo se resuelven las cosas cuando se les da el tiempo suficiente. Me la había recomendado una colega del hospital 4 años antes, por un asunto completamente distinto que al final no llegó a ningún lado, pero me quedé con su número. «¿Recibiste el expediente?», dijo cuando contestó. No era una pregunta. «Sí». «¿Ambas páginas?». «Sí». Hubo una pausa breve. «Dame una hora. Tenemos que hablar». Nos reunimos esa tarde en su oficina en la colonia americana. Un segundo piso con vista a la calle y libreros que cubrían 2 paredes enteras. Ximena leyó el expediente completo con la concentración silenciosa de alguien que no necesita hacer comentarios mientras lee, y cuando terminó, puso las hojas sobre el escritorio con cuidado. «El resultado primario es vinculante de manera inmediata», dijo. «Felipe Montes queda obligado por ley al reconocimiento de Mateo y al cumplimiento de sus obligaciones de manutención. No hay recurso que retrase eso». ¿Y la segunda página? La segunda página es un asunto separado, dijo Ximena. Involucra el registro civil propio de Felipe. Él no puede intervenir en ese proceso en calidad de administrador, porque tiene un conflicto de interés directo. El expediente ya está en el juzgado y en el registro del laboratorio. No puede deshacerse. Le pregunté cuánto tiempo tomaría llegar a un acuerdo de manutención. «Depende de qué tan rápido quieran evitar que esto se prolongue», respondió Ximena. Y en su tono había algo que no era exactamente satisfacción, pero que le parecía cercano. La primera llamada de Felipe llegó el lunes siguiente. No me llamó a mí. Llamó a través de su abogado, un hombre de voz grave que se presentó como licenciado Arredondo. El licenciado Arredondo le dijo a Ximena que el resultado secundario era un dato periférico sin relevancia procesal para el caso de paternidad, que el análisis no había sido solicitado por ninguna de las partes, que no debía considerarse vinculante para ningún propósito relacionado con el proceso principal. Ximena le respondió, con su calma habitual, que el resultado formaba parte del expediente certificado de laboratorio emitido bajo orden judicial, que su naturaleza de protocolo obligatorio de acreditación lo incorporaba automáticamente al expediente legal, sin necesidad de solicitud adicional, que si el licenciado
Arredondo deseaba impugnar la validez del protocolo de acreditación. Podía hacerlo ante el organismo certificador competente, proceso que tomaría entre 18 y 24 meses, y cuyo resultado probable era predecible. El licenciado Arredondo dijo que iban a revisar las opciones. Lo que sí intentaron, en la segunda semana antes de la primera propuesta de 12,000 pesos, fue un argumento diferente, que el resultado secundario, aunque formara parte del expediente, era información que afectaba la esfera privada de Felipe y que debía tratarse con confidencialidad especial bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Jimena me lo contó con algo que casi era diversión en la voz. El resultado del análisis secundario es información genética de Felipe, me explicó. Tiene protección bajo la ley de datos personales, pero ya fue notificado a todas las partes del expediente legal como parte del paquete certificado del laboratorio. No pueden desinformarlo, solo pueden no hacerlo público más allá del expediente. ¿Y ya fue al expediente del juzgado? Desde el momento en que el laboratorio lo remitió, sí. ¿Puede Felipe pedir que se selle o se reserve? Puede pedirlo. El juez decidiría. Pero el expediente ya fue notificado a las partes presentes en la comida como testigos del contexto de la solicitud. Notificación ya realizada no se puede deshacer. Mientras tanto, algo estaba ocurriendo en la familia Montes que yo solo conocí en fragmentos, reconstruidos después por Jimena y por una llamada breve que recibí de Ernesto una semana después del expediente. Señora Graciela había recibido su copia del resultado. Era parte del expediente familiar, notificado a todos los que habían estado presentes en la comida del domingo, como testigos del contexto de la solicitud. No era una notificación legal de cargo. Era simplemente el expediente completo. Pero era suficiente. Ernesto llamó a Felipe. Felipe dejó de contestarle el teléfono durante 2 días. Luego lo llamó. No sé qué se dijeron. Solo sé que Ernesto me llamó a mí 5 días después, con una voz que era más pequeña que su voz habitual. Celia, dijo, quiero pedirte perdón por lo del domingo. No le pedí que me explicara nada. Dije que lo agradecía. Fue una conversación de 4 minutos. Señora Graciela no llamó. No esperaba que llamara. Pensé en Ernesto entonces, en su voz más pequeña cuando llamó para pedir perdón, en la manera en que cargó sin pedirlo, con ser el puente entre su hermano y su madre después de que el sobre llegó. Ernesto no me había hecho nada. Era un hombre que estaba en la comida ese domingo porque los domingos se va a comer a casa de la madre y que terminó en el centro de algo para lo que nadie le preguntó si quería estar.
Le mandé un mensaje de texto la semana después de la audiencia. Solo le dije que Mateo estaba bien y que el proceso había concluido. Él respondió con un "me alegra" y una carita tranquila. Eso fue todo. A veces las relaciones que quedan al margen de un conflicto sobreviven de esa manera. Confirmaciones breves de que la otra persona está bien, sin más. Felipe dejó de llamar durante 10 días. 10 días exactos, porque Ximena llevaba el conteo. En el 10º día, el licenciado Arredondo presentó una propuesta de acuerdo extrajudicial. Reconocimiento formal de Mateo, pensión mensual de 12,000 pesos, sin proceso judicial adicional de ningún tipo. Ximena me leyó la propuesta por teléfono. ¿Qué te parece?, le pregunté. Me parece que 12,000 pesos es un número que eligieron porque suena razonable a alguien que no ha revisado la Ley General de Alimentos, respondió. El mínimo aplicable a este caso, considerando los ingresos documentados de Felipe y las necesidades actuales y proyectadas de Mateo, está considerablemente por encima de eso. ¿Cuánto por encima? Nuestra posición es 18,500 pesos mensuales más gastos educativos compartidos al 50%. Le dije que esa era mi posición también. Ximena le comunicó al licenciado Arredondo que la propuesta era insuficiente y que no existía base legal para una negociación a la baja respecto al mínimo establecido por ley. 3 días después, el licenciado Arredondo presentó una segunda propuesta, 16,000 pesos. Ximena respondió con un correo de 2 líneas. La posición de su cliente era 18,500 más educación. No había margen de negociación por debajo de eso. 48 horas después, el licenciado Arredondo aceptó. ¿Sabes cuánto tarda la otra parte en aceptar cuando sabe que no tiene dónde moverse? Exactamente 48 horas, el tiempo suficiente para que el abogado al que le estás pagando pueda decirte que exploró todas las opciones. Ximena me llamó un martes por la mañana mientras yo estaba en el hospital revisando el archivo de resultados de biopsias del mes anterior. Aceptaron, dijo. La audiencia de reconocimiento y firma de acuerdo puede ser la semana próxima. Colgué, terminé de revisar el archivo de biopsias y fui a buscar a doctora Ibáñez a su laboratorio para decirle que el expediente había concluido como correspondía. Doctora Ibáñez asintió. No dijo mucho. Nunca dice mucho. Me extendió una mano y la estreché. Eso fue suficiente. El laboratorio en Santa Teresita había remitido al juzgado una declaración profesional firmada
por doctora Ibáñez, confirmando la validez del protocolo de acreditación y el carácter obligatorio del análisis secundario. La declaración tenía 4 páginas. Era clara, técnica, irrefutable. Exactamente el tipo de documento que doctora Ibáñez produce cuando se le pide que ponga algo por escrito. Hubo algo más en esa semana anterior a la audiencia que quiero contarte, porque creo que es parte honesta de la historia. Hubo una tarde en que dudé, no de que el resultado fuera el que sabía que iba a ser, sino de otra cosa. Dudé de si valía la pena cargar con la frialdad de todo esto, con los correos entre abogados, con los números de la pensión, con el expediente archivado en el juzgado de Avenida Vallarta. Dudé de si no habría sido más sencillo o menos costoso, en algún sentido difícil de nombrar, simplemente salir de ahí con Mateo y empezar en otro lugar. Esa duda duró aproximadamente una tarde. Luego Mateo se despertó, lo alimenté, lo puse sobre mi hombro para que eructara, y mientras lo hacía, miré por la ventana del departamento de Paula hacia la calle de Chapalita, con sus árboles altos y sus coches en doble fila al atardecer, y pensé, él tiene un nombre, tiene un certificado de nacimiento, tiene derecho a que su padre lo reconozca formalmente, no como un favor, sino porque la ley lo dice y porque es lo correcto. Eso no es frialdad, es lo mínimo que le corresponde. La duda no volvió. El día anterior a la audiencia, Ximena y yo nos reunimos por última vez en su oficina para revisar el acta que el juzgado había preparado. Era un documento de 4 páginas, en el formato estándar de los juzgados de lo familiar de Jalisco. Lo leí de principio a fin. No porque dudara de Ximena, sino porque es lo que hago. Leo los documentos, verifico que digan lo que tienen que decir, que los números sean los correctos, que los nombres estén bien escritos, que la fecha de nacimiento de Mateo esté bien. Estaba todo bien. Mañana es solo un trámite, me dijo Ximena antes de que me fuera. La parte difícil ya ocurrió. Tenía razón. Pero esa noche, con Mateo dormido y la ciudad quieta afuera de la ventana de Chapalita, pasé un rato más despierta de lo habitual. No por ansiedad, por otra cosa más difícil de nombrar. Pensé en la primera vez que llevé a Felipe a conocer a mis padres, en Tonalá, un sábado de marzo con el mercado abierto en la calle principal y el olor a carnitas que llegaba desde 3 esquinas al mismo tiempo. Pensé en cómo mi madre le ofreció café y él dijo que sí, aunque no tomaba café, porque era educado de esa manera específica que es más protocolo que calidez. Pensé en que en ese momento me pareció bien. Pensé en todas las cosas que parecen bien cuando uno
las examina desde el exterior y no desde adentro. 7 años. No son pocos. Y al mismo tiempo, sentada en la oscuridad del cuarto, con la respiración suave de Mateo al fondo, lo que sentí no fue exactamente tristeza. Fue algo más parecido al reconocimiento de que algunas cosas terminan no con un estallido, sino con un formulario firmado ante un juez, y que eso también es una manera válida de que las cosas terminen. Tenía razón. La parte difícil fue ese domingo en la terraza y los 10 minutos en el suelo del baño y las 3 semanas esperando un resultado que ya sabía lo que iba a decir. La audiencia era solo el papel que confirma lo que ya es. El martes de la audiencia llegué a la oficina del juzgado de lo familiar en Avenida Vallarta a las 9 de la mañana con Ximena. El lugar tiene la luz fluorescente y el olor a papel y clima artificial de todas las oficinas de gobierno. No desagradable exactamente, pero tampoco sin historia. Las sillas de plástico naranja en la sala de espera, los folders apilados en los mostradores, el cartel de la Ley General de Alimentos enmarcado en la pared. Felipe llegó con el licenciado Arredondo 10 minutos después. Llevaba su traje azul marino, el que usa para las presentaciones formales en el registro civil. Me miró al entrar. Yo lo miré, fue un segundo, no más. El juez nos recibió en su despacho, que era pequeño y tenía una ventana que daba a un patio interior con un árbol de jacaranda que todavía guardaba algunas flores moradas de la temporada pasada. Nos sentamos, Felipe y Arredondo a un lado, Ximena y yo al otro, el juez al centro, con el expediente frente a él. El juez leyó el encabezado del acta en voz alta. Mateo Montes, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, prueba de paternidad, número de expediente, resultado, paternidad confirmada, acuerdo de manutención, 18,500 pesos mensuales, más gastos educativos, compartidos al 50%, revisables anualmente según índice de inflación. Le entregó el acta a Felipe. Felipe la leyó o hizo el gesto de leerla. Sus ojos se movieron por el papel con esa velocidad de quien ya sabe lo que hay escrito, pero necesita pasar los ojos por encima para que el acto de firma sea válido. Tomó la pluma, firmó. No levantó la vista del papel mientras firmaba. El juez preguntó si alguna de las partes tenía algo que agregar. Felipe miraba la mesa. No dijo nada. Yo tampoco.
Había algo en esa sala que era difícil de nombrar exactamente, no triunfo, no alivio, sino algo más parecido a la sensación de poner el último documento en su carpeta y cerrar el archivo. La cosa está donde tiene que estar. El expediente está completo. Ximena me dijo después, mientras esperábamos el elevador, que señora Graciela había solicitado esa semana una consulta en la oficina del registrador de Estado Civil para un asunto personal de documentación. No sé qué salió de esa consulta. Señora Graciela tiene sus propias decisiones que tomar, y 43 años de silencio no se resuelven en una consulta de media hora con un funcionario. Lo que sí sé es que Felipe Montes, administrador del registro civil, no podía intervenir en ningún proceso relacionado con su propio expediente de estado civil. Tenía un conflicto de interés que lo inhabilitaba por completo. El proceso que él mismo había iniciado para cuestionarme a mí era el mismo proceso que había producido el expediente que ahora lo inhabilitaba a él. Firmé mis copias del acta. Ximena las guardó en su carpeta. Bajamos en el elevador. En la planta baja había una señora esperando con un niño pequeño que se había dormido sobre su hombro. Le sostuve la puerta. Salí a la calle de Avenida Vallarta con el sol de mediodía ya alto. El tráfico habitual. Un camión urbano que pasó con la música puesta. Caminé hasta donde Ximena había estacionado. Ella iba revisando su teléfono con esa eficiencia suya de quien ya está pensando en el siguiente caso. Ninguna de las dos dijo nada durante el primer minuto. No había nada que decir que el acta no dijera mejor. El depósito de la primera mensualidad llega en 30 días, dijo Ximena finalmente. 18,500. Lo sé, dije. Arrancó el coche. Yo miré por la ventanilla el edificio del juzgado, con su fachada color terracota y las macetas de la entrada que alguien riega todos los días, aunque nadie parezca notarlo. Pensé que era un edificio perfectamente ordinario para el tipo de cosas que resuelve todos los días. Mateo tiene 7 meses ahora. Duerme bien la mayoría de las noches. Come bien. La manta azul que empaqué esa primera noche en la bolsa junto a la puerta está un poco gastada en uno de los bordes, del lado por donde él la agarra cuando está a punto de quedarse dormido. Yo sigo trabajando en el hospital. La semana pasada terminé de organizar el archivo del nuevo protocolo de consentimiento para biopsias guiadas por imagen, un proceso que llevaba 3 meses de implementación y que finalmente quedó documentado de manera que cualquier persona nueva en el departamento podría entender qué hacer y por qué. Me gusta cuando un sistema queda claro. Me gusta cuando el documento dice exactamente lo que tiene que decir.
El certificado de nacimiento de Mateo está enmarcado en la pared de su cuarto. Es un marco sencillo de madera oscura que compré en un mercado de artesanías en Tlaquepaque el mes pasado. Elegí enmarcarlo porque es su primer documento en el mundo. El primer papel que dice que Mateo existe, que tiene nombre, que nació en Guadalajara un martes de febrero. Los primeros documentos importan, lo sé desde hace 8 años. El nombre del registrador aparece en la esquina inferior del certificado, en letras pequeñas, con su firma. No lo leo cuando miro el marco. La vista se va directamente al nombre de Mateo, que está en el centro, en tipografía más grande. Eso es lo que importa. Lo demás es el expediente. A veces pienso en señora Graciela, en lo que debe ser cargar 43 años con algo así, no un secreto pequeño, sino el tipo de secreto que define la historia de una familia entera. Cuando Felipe la señaló públicamente, cuando anunció en su propia mesa que cuestionaba la fidelidad de su esposa, no se preguntó si su madre podría estar mirando con otro tipo de reconocimiento. No pensó en eso. Estaba demasiado ocupado siendo el hombre que controla la documentación. Una última cosa. El gafete del hospital, ese rectángulo blanco con mi nombre y mi cargo que llevaba puesto el domingo de la comida, lo perdí la semana después de la audiencia. No sé dónde. Simplemente un día ya no estaba donde siempre lo pongo. Me dieron uno nuevo, idéntico, con la misma foto y el mismo nombre. Lo colgué del mismo gancho detrás de la puerta. Nadie en el hospital lo notó. Nadie tiene por qué notarlo. Un gafete perdido es un gafete reemplazado. Lo que importa es lo que dice, no el objeto en sí. El objeto es solo el soporte. Hay algo que aprendí en 8 años de trabajo con expedientes médicos, y es esto. Los documentos no mienten. No porque la gente no intente que lo hagan, lo intenta a veces de maneras creativas y a veces bastante torpes. Pero el documento, el resultado del laboratorio, el acta firmada ante el juez tiene su propia integridad. No le importa quién quería que dijera otra cosa. Dice lo que dice. Felipe creía que controlar los documentos era controlar la verdad. Tenía razón hasta el momento en que el procedimiento que él mismo ordenó produjo un documento que ninguno de los dos podía controlar. El laboratorio no le pidió permiso. La norma de acreditación no negocia con las partes. El resultado llegó en un sobre cerrado con sello del juzgado, uno para cada dirección notificada. Felipe inició el proceso para probarme algo a mí. El proceso probó algo sobre él. ¿Qué habrías hecho tú, querida oyente, sentada en esa mesa cuando él dijo lo que dijo? ¿Habrías reaccionado de otra manera?
Cuéntamelo en los comentarios, me gustaría saberlo de verdad. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que la necesite escuchar, porque a veces la gente necesita saber que la paciencia y el conocimiento son una combinación más poderosa que el volumen. Gracias por escucharme hoy.